Hola, ¿cómo están? Lunes de nuevo. ¿Cómo les va? Esperemos y roguemos que nada se corte, que salga bien la grabación después. ¿Cómo les va? Esta es la edición número no sé cuánto de estos conversatorios de salud mental para todos. Le vamos a poner ese nombre. Yo cuando empecé con estos encuentros pensé que iban a ser dos o tres, cuatro, y no sé, llego como el número 10. Así que bueno, acá estamos, seguimos a full en encontrarnos, al menos hasta que termine la cuarentena, y después veremos la posibilidad de vernos en persona, ¿no? De otras maneras también. Bueno, ¿cómo les va? Hoy la idea. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Peti. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo están? Ahora con más frío. No voy a hablar del clima para hablar de algo mientras se enganchen. Bueno, mi idea hoy es trabajar el tema de vejeces, ¿sí? Me parece que es un tema del que se habla poco y es necesario sumarse para poder conversarlo, ¿no? Además, en este momento tan particular. En este momento tan particular donde estamos en una pandemia cuya principal población en situación de riesgo es la gente vieja, y entonces un poco tiene que ver con eso. ¿Les interesa el tema? ¿Cómo están? Y vejeces en plural, siempre, porque no hay un solo modo de envejecer. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Ahí se van sumando Gema, Pamela, Lourdes. ¿Cómo estás, Lourdes? Tanto tiempo. Se va sumando gente amiga de mucho tiempo también. Y la idea es que podamos seguir conversando. Hola, Virginia. Es de viejes, tengo que estar. Y quiero escuchar. Hola, Melina. Quiero escuchar las experiencias de las distintas personas que atraviesan las vivencias en este contexto, y me parece que el tema de hablar de vejez es fundamental. Se habla de vejez como, ¿se acuerdan cuando hablamos siempre de estereotipos? De estereotipos de personas. Se contemplan las personas viejas. En primer lugar, yo les quiero contar. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Yo ahí viendo los circulitos de quienes van apareciendo. Se habla de personas viejas. En primer lugar, yo les quiero contar que yo tengo una posición respecto a llamar a la vejez vejez. Desde un lugar de respeto por los derechos, me parece que justamente es desestigmatizar la connotación de vejez con algo, con una connotación negativa o una connotación peyorativa. Hola Vivi, ¿cómo estás? Sí, no quiero hablar de vejez desde un lugar peyorativo, sino que me parece que hay una necesidad de revalorización de una instancia de la vida muy particular y muy específica, muy específica también. Hola, ¿cómo estás, Pía? En relación a los distintos y a las distintas grupas sociales, ¿sí? No es lo mismo ser viejes que haces vivir en un determinado contexto que en otro, y en una determinada situación sociocultural, económica, política, histórica que en otro, y en un determinado género o géneros respecto de las diversidades. Entonces, me gusta hablar de vejez como un momento de la vida, un momento del ciclo de nuestras vidas, revalorizar la idea de vejez, no tener miedo a hablar de vejez. A mí particularmente hablar de abuelos me parece espantoso, me parece que no, es como decirnos mamis a nosotras. Hablar de adultez mayor
queda tal vez políticamente correcto, pero prefiero, no sé si coinciden conmigo o cómo lo ven, la posibilidad, o cómo ven la posibilidad de hablar de vejez, ¿no? En estos términos, en términos de revalorización de este momento de la vida. ¿Mm? ¿Coinciden? ¿Lo ven de otra manera? ¿Se sienten cómodos hablando de vejez, hablando de viejas, viejes, viejos? ¿Qué les parece? Cuéntenme. Empezar a hablar de esa manera, ¿no? Como cuando se habla de discapacidad, en un momento se hablaba de capacidades diferentes, no, hablamos de discapacidad. Y poner las cosas sobre la mesa en términos de rejerarquizar las situaciones. ¿Cómo les va? Cuéntenme. Cuéntenme, ¿qué opinan de llamar a la vejez vejez? ¿Qué es la vejez para ustedes? Hola María Alejandra, hola Marta, hola Diego, ¿cómo están? ¿Qué es la vejez para ustedes? Lo que sientan, lo que piensen, cómo la sienten, cómo la piensan, cómo la viven, cómo viven la propia vejez. Hola Silvia, ¿cómo viven la vejez de las personas viejas, adultas mayores, como quieran llamarlas, que les rodean hoy por hoy, ¿no? En este contexto, además de pandemia? Cuéntenme, ¿cómo están viviendo? Hola Pao, ¿qué hace Silvia? ¿Cómo están viviendo la vejez propia, la vejez ajena? ¿Cómo están sintiendo, hola Diego, cómo están sintiendo hoy las vejeces? ¿Sí? La posibilidad de ser viejes. Cuéntenme ustedes, ¿sí? ¿Qué piensan sobre esto? Espero que lleguen los mensajes porque una vez me acuerdo que no llegaban y llegaron todos después. ¿Qué opinan? Hola Mariana. Odio los eufemismos. Adulta mayor, tercera edad, nuestros abuelos. Somos viejes. No podemos disfrazar la vejez con corrección política. Virginia, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y creo que no hay que tenerle miedo a llamar a la vejez vejez. Cuando estamos... no me gusta la palabra vieja, dice Mariela. ¿Por qué no te gusta la palabra vieja? Daniel, a ver qué opinás de la vejez, llamar a la vejez vejez. Yo fundamento no llamar a la... como coincido con Virginia, creo que la vejez hay que llamarla vejez porque tenemos que sacarle la connotación negativa que se ha dado a lo viejo, ¿no? Hola Luna, ¿cómo estás, Ingrid? Y pensar que es un momento de la vida como es la niñez, como son las adolescencias y demás, que no las llamamos con eufemismos. Nos llamamos personas en situación de infancia. Llamamos niñes, niños, niñas, adolescentes. Parece el único momento de la vida con el cual parece que hay que cuidarse a la hora de nombrarlo, ¿no? Porque nos han hecho creer que viejos son... viejos es un problema, connota enfermedad, ¿no? El problema es que antes vejez es la sabiduría. Hoy es, dice Vivi Caminos, hoy es un concepto sentido como descartable. Y cuando se escucha que el respirador puede ser para les viejos, les viejes, o gente joven que podrían abrir la cuarentena y que encierren a los viejos vulnerables, te espanta, ¿no? Ahí nadie quiere ser vieje. Hola Gabriela Conder, ¿cómo estás? Luna, tengo terror a la vejez. Cuéntenme todas estas cosas. A las personas que no les gusta hablar de vejez, las personas que le tienen miedo a la vejez, las personas que están transitando la vejez. ¿Qué es la vejez para nuestra sociedad? Yo tengo 42 años. Para el modelo social para una mujer esto ya implica ser vieja. Me parece una palabra vieja. Aduce un objeto, no una persona. Me parece que la palabra vieja aduce un objeto, no una persona. Dice Mariela en esta conversación. ¿Y cómo se imagina la vejez? ¿A qué le tenés miedo, Ingrid, respecto de la vejez? ¿Qué es lo que nos da temor, no? Un poco Viviana lo que está diciendo es cuáles son las situaciones sociales que hoy por hoy vive la vejez en relación a si no sos
no estás en el campo de la producción o de la productividad, parece que sos una persona que no sirve más. Terror a la vejez, sino a la mirada social sobre la vejez, dice Viviana. ¿Cuál es la mirada social sobre la vejez? ¿Cómo sienten, ¿no? Y las presiones sociales también en relación a la vejez de las mujeres. Veje invisible, descartable, ¿no? Parece que se agudiza el plano de lo descartable. En mi caso vivo con mucha preocupación por lo que hace el encierro y que los adultos, dice Bárbara, y que los adultos mayores no tienen el mismo contacto virtual que nosotros. Hacen que estén cercanos a la depresión, entre otras cuestiones, dice Bárbara. Virginia, la naturaleza ha sido generosa conmigo. A los 70 no tengo arrugas ni pata de gallo, aparento años menos. Cuando digo la edad les cambia la cara, dice, es preciosa, ¿no, Virginia? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A los cambios corporales? ¿Qué pasa cuando nuestras caras y nuestros cuerpos, nuestras corporalidades se van modificando? Cuando la capacidad o la posibilidad reproductiva se va minorando o va desapareciendo. Hay muchos aspectos para pensar, ¿no? Por un lado, la idea social, ya sabemos, de que si no respondemos y no pertenecemos a un determinado modelo, nos quedamos afuera. No es lo mismo ser viejo que ser vieja. Y no es lo mismo ser viejo que ser vieje. En este sentido, si nosotros nos ponemos a mirar el mapa de actores, actoras, actrices sociales, vamos a ver que muchos... Ay, que toqué algo y se me dio vuelta la pantalla. Que muchos actores sociales muy viejos tienen altísimos cargos jerárquicos y de protagonismo. Desde el Papa, quien fue el presidente de la AFA, se me ocurre Grondona, no sé, una metáfora futbolística. Se murió en el cargo, presidentes. Pareciera que en los varones hay algo que todavía está ligado al respeto, el Papa, bueno, les dije el Papa, ¿no? Y demás. Los especialistas que hoy por hoy asesoran en la pandemia son todos tipos grandes. ¿Qué pasa cuando nosotras nos volvemos grandes? Dice Mami que se siente bien siendo una persona adulta, una persona mayor y siempre con proyectos. Está buenísimo. Hola, Cintia Neri. La vejez no se vive igual entre todas las clases sociales ni géneros. Desde ya viví. Desde ya. Todavía se sigue pensando, si bien los varones es de un alto impacto social, el tema de perder la productividad, la jubilación, si pueden acceder a una jubilación y demás, no es igual ser un galán maduro que ser una vieja, ¿no? Por supuesto, hay muchísima estigmatización y desigualdad. Valeria, hola Mariana, ¿cómo está? Muchas colegas, Daniel, ¿cómo viven este tema de la vejez? El temor en relación a la pandemia. ¿Se acepta que un varón de 65 años tenga como pareja una mujer 20 años menor? Si fuese al revés siempre es un escándalo. Sí, todavía esas cuestiones suceden. No nos olvidemos de la violencia basada en la desigualdad de género que viven muchas mujeres viejas y que está invisibilizada, ¿sí? También no solo violencia familiar, como dice la ley, que pueden vivir las personas. Daniel dice, me da miedo el deterioro físico, pero también cierta vejez que implica aislarse y no querer aprender cosas nuevas. Bueno, ahí en Daniel me parece que son dos cuestiones. El deterioro físico. Y otra cuestión tiene que ver con la capacidad prospectiva, proyectual, de proyectos, proyectual o proyectiva, como querramos llamarlas, ¿no? Y seguir siendo personas agentes activas en la transformación de nuestras vidas. A los hombres las canas suman, a las mujeres envejecen, claro.
el deterioro físico. ¿Qué es el tema del deterioro físico, no? Una de las cuestiones que se trabaja fuertemente cuando se trabaja el campo de la vejez también es quitarle la connotación de enfermedad, quitarle la connotación de necesario, si bien obviamente hay un detrimento de algunas cuestiones físicas, pero tendríamos que ver cómo se da eso en cada persona. Hubo un femicidio en Escobar, una mujer de 70 años en manos de su marido, exactamente. Estas situaciones, como dice Neri, se agudizan también en las personas grandes. ¿Cómo se van viviendo los cambios físicos? ¿Necesariamente tiene que haber un deterioro? ¿Lo vivimos como deterioro o lo podemos pensar como transformación? De todos modos, creo que las mujeres transitamos mejor que los varones porque tenemos amigas. Los varones tienden a aislarse. Han construido un mundo alrededor del trabajo y la jubilación puede deprimirlos. Bien, sí, es una posibilidad o no sentirse. Hola Nina Carmesí, ¿cómo estás? Nina Carmesí, que es una diseñadora independiente que les recomiendo. Hoy por hoy nos tenemos que apoyar entre todos. Entonces todas las personas que tengamos trabajos independientes, crucémonos y hacer ropa para todas las edades. Sí, tal cual, no es igual el impacto. Y algo que dice Vivi que me inspira a pensar que hoy por hoy todavía en nuestro país las mujeres, estoy siendo binaria, aguántenme un rato porque en un rato me meto con diversidad sexual. Lástima que Alexa, mi amiga, no está conectada, no le da el teléfono como para meterse en la charla, pero me interesa también la visión de una persona trans, travesti, sobre el tema de la vejez en su colectiva, ¿no? Las mujeres vivimos 6 años más estadísticamente que los varones. Si bien estas cifras cambian según los lugares de nuestra Argentina, porque a mayor desigualdad, menor posibilidad de acceso a condiciones de vida de calidad, y esto implica una mortalidad temprana o más temprana, vivimos 6 años más. Esto tiene que ver con cuestiones de género, con imposiciones sociales a la masculinidad, pero también tiene que ver con nosotras cómo vivimos estos años más. Cómo vivimos corporalmente, cuáles son las consecuencias del impacto físico de la doble o triple jornada laboral o cuádruple que hemos tenido en nuestras vidas. No tener la misma seguridad social porque no hemos, por nuestros propios trabajos muchas veces más precarizados y entradas y salidas laborales por los ciclos de vida, maternidad, cuidados y demás, no tenemos muchas veces la misma presión. Es un deterioro de los tejidos que pierden vitalidad. El cuerpo duele, dice Luna, dice Ingrid. Hay que aprender a convivir con los cambios. Después de la menopausia aparecieron dolores en sitios que ni sabía que tenía. Apareció la tiroides, la presión alta y a cuidarse, no queda otra. Claro, dice Marina, tengo una paciente divina de 87 que dice que los viejos no le gustan porque están hechos pomada. Le gustan los más jóvenes, pero no van a darle bolilla. Qué linda, Mariana, me encanta. Vamos viendo esta diferencial también en las vidas, estas redes horizontales que construimos las mujeres también, que son de mucha protección cuando somos viejas. Hay autoras muy lindas para leer desde el feminismo para pensar la feminidad vieja o la adultez mayor, o cuando somos grandes, que son Mabel Burí, Ana Freixas con X. Me parece que un poco cuenta esto que dice Mariana también. Tengamos algo en cuenta. Nuestra población está envejeciendo crecientemente. Obviamente en términos de ni con las mismas condiciones, ni llega a la vejez. Esto tiene un cruce
de cuestiones de desigualdad social, ¿sí? Claramente, de clase, de identidad de géneros, orientación sexual, étnica, etcétera. De todas formas, si hacemos un promedio en edades, nuestras poblaciones están envejeciendo, entonces se hace imperante hablar de vejez. Hay una convención internacional que yo publiqué en mi muro de Facebook, por si la quieren ver, de protección a los derechos, y se hace imperante que las poblaciones grandes también sean activas a la hora de pensar políticas públicas y generar acciones transformadoras en la comunidad. O sea, lejos de pensar en el claustro, bueno, la posibilidad de ir transformando los proyectos, ¿no? Ouch, y a mí se me cae el celular. Cuéntenme, ¿qué más piensan sobre la vejez y los temores y las angustias? Acá Virginia hablaba de los cambios. Daniel hablaba también del deterioro físico. Luna hablaba de el deterioro y la pérdida de la vitalidad en el cuerpo que duele. ¿Les parece que todas las vivencias son homogéneas? Que a todos lo vamos a vivir igual. Me parece interesante esto que dice Virginia en términos de transformación, ¿no? Y lo que decía recién Mariana, bueno, de su paciente de 87 años. Estamos con adulteces mayores, ¿no? Hoy por hoy, tenemos asesoras políticas como Dora Barrancos. Tenemos grandes referentes que pasan los 70 años con un nivel de pensamiento, actividad y transformación y posibilidad de transformación muy grande, ¿no? Que nos invita a pensar, bueno, ¿cuáles son nuestras posibilidades en la vejez? En la vejez desigualada, pensemos vejeces, porque no es para todo el mundo igual. Hay que fomentar la autonomía en la vejez. A veces les hijes tienden a tratarles como incapaces y les deteriora más. No es igual vejez a incapacidad. Exactamente. Las voces de las personas viejas tienen que ser parte del diseño de todas las acciones que quieran llevar adelante. Como un momento transformador. ¿Qué más? ¿Qué más piensan en este contexto? ¿Cómo están viviendo las vejeces de las personas cercanas? Eva García. No sé quién es Eva García. Cuéntenme un poco más. Hay también un cambio de paradigma y una idea diferente sobre la vejez que se está gestando. La vejez no tiene que ser sinónimo de enfermedad o decadencia, exactamente. Daniel, ¿vos cómo ves a los varones? A los varones viejos, a los varones grandes. A ver, cotejemos un poco eso. Fíjate cuando caminás por Recoleta el aspecto de las viejas tomando té en las confiterías y compará con lo que ves en el urbano profundo. Mujeres que parecen mucho mayores de lo que realmente son. Totalmente, ese es el resultado de la desigualdad social, absolutamente, de la puesta en cuerpo diferencial, ¿no? En el sostén de las condiciones comunitarias. En este contexto pienso que los cuerpos viejos, claro, imagínense, exacto, ¿no? Los cuerpos de las personas viejas en los geriátricos, en los lugares de cuidado. El tema de los cuidados es un capítulo aparte y fundamental, que es todas las personas en algún momento necesitamos y vamos a necesitar ser cuidadas. ¿Quiénes vamos a cuidar? Todos vamos a necesitar ser cuidados. Y necesitamos en algún momento de nuestras vidas de los cuidados de alguien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los geriátricos, los espacios de cuidados de las personas grandes? Me parece, ¿quiénes pueden acceder a esos espacios también? Porque son costosos, prácticamente no hay lugares de cuidados para gente grande públicos, o los hay muy precarios. ¿Qué pasa
¿Qué pasa en este contexto además? ¿Cómo lo están viviendo las personas grandes que tienen a su alrededor? A mí me pasa que mi mamá es una persona muy ayornada a las redes sociales y las cuestiones tecnológicas y mi viejo también. Y bueno, dentro de todo la van piloteando. Mi mamá trabaja en su casa y mi papá la pasó mucho peor jubilándose que mi mamá armando redes, armando proyectos. Bueno, son dos formas de ser muy distintas. Pero a mí mi mamá me inspira a ser como ella, ¿no? Que siempre las mujeres nos analizamos mucho en relación a nuestras madres, pero también los vínculos cambian con los años y hay que apostar a eso, ¿no? Que tal vez no son nuestros padres de la infancia, son ahora otros padres en algún punto. Entonces, en lo personal, tengo esa posibilidad de tenerlo cerca a través de las redes sociales, que me manda mensajes, bueno, miles de cosas. ¿Cómo piensan, no? Yo juraba que nunca iba a internar a mamá, dice Vivi Caminos. Estuve 4 años cuidándola y sufriendo su deterioro progresivo por el Alzheimer. Cuando empecé a enfermarme, tuve que revisar esa decisión porque lamentablemente el cuidado sigue estando en manos de nosotras. Mi hermano se borró cuando mi mamá se enfermó. Acá lo que dice Vivi es fundamental. Muchas veces el cuidado nos excede a nosotras, ¿sí? Y a la familia. Cuando se habla de proyectos de cuidado hay que tener mucho cuidado justamente en mirarlo con perspectiva de género, porque si no lo miramos con perspectiva de género, pensamos en el cuidado domiciliario. El cuidado domiciliario siempre cae en las mujeres de la familia, o el 90% de los casos. Y en un momento y en algún punto esto nos excede y necesitamos espacio de cuidados, poder acceder a espacios de cuidado y de apoyo institucionales. Y me parece que hace falta buena política pública y legislación también sobre estos espacios, ¿no? Como dice Daniel, para saber en qué condiciones están estos espacios, qué propuestas tienen estos espacios. Son muy costosos. En situación extraordinaria, esta situación extraordinaria de cuarentena nos hizo tener que cambiar un momento de prioridades. De repente hoy, dice, a ver, que quiero ver todo tu comentario. De repente hoy les cuidamos todes, pero por lo general las viejas son ya aisladas, encerradas, desvalorizadas desde siempre en esta sociedad que asocia la felicidad con la productividad y toda persona que se salga de esa regla deja de tener importancia para el sistema. Sea por vieje, por hippie, por artista, por lo que sea. Tuvo que venir una pandemia para que les miremos con una mirada más humanizadora, en el mejor de los casos. Esto de pensar el aislamiento. Yo tengo mucha experiencia desde muy joven de trabajar con mujeres viejas, de trabajar con adultas mayores y con mujeres de 60, 70, 80, como grandes referentes comunitarias. He tenido esa fortuna en la vida. Y me parece interesante esto de, bueno, el aislamiento. ¿Quiénes están más aislados? ¿Cómo juegan las violencias? El tema de la autonomía, la capacidad de estar en red. En casa somos 3 personas mayores y justamente se enfermó feo mi hermano menor. Así que el encierro tuve que sumarme el cuidado de un enfermo. Así que la estoy pasando fulero, dice Virginia. Claro. Hola, como adulta mayor, dice Mavi, creo que soy una referencia para mi hija. Pensé en esto cuando hablaste de tu mamá. ¡Qué bueno, Mavi! Sí, yo de mi mamá estoy re orgullosa. Re orgullosa. Mi vieja maneja, yo no me animo a manejar, choqué el auto. Y mi vieja es una campeona. Sí, la admiro mucho a mamá.
sobre los recursos que va poniendo en juego, habiendo tenido una vida muy difícil, muy difícil. Nadie le regaló nada, una mujer que no pudo terminar de estudiar, un montón de cuestiones y verla a sus 73 años creando, a mí me inspira mucho. Se necesitan más políticas para nuestros mayores, absolutamente, Neri, absolutamente. Absolutamente, y pensar que es necesario, que es urgente, vamos a vivir más con una población cada vez más grande y son fundamentales las políticas de cuidado en el caso de un mayor deterioro y también son fundamentales las políticas comunitarias, las estrategias sociales. Parte de las políticas locales muchas veces suelen ser los centros de jubilados, y ese tipo de espacios, ¿no? Y he escuchado experiencias muy interesantes que se van dando de empoderamiento, pero en general las participantes siempre son mujeres, ¿no? En su mayoría. Me parece que esto es interesante para trabajar el tema de masculinidades, ¿sí? El tema de masculinidades en relación a los tiempos que se vienen, ¿no? Mara está viendo. ¿Cómo se imaginan estas políticas? ¿Cómo están viviendo las personas grandes de su alrededor esta pandemia? ¿Están angustiadas? Ustedes, las personas grandes que están en este conversatorio, ¿cómo se están sintiendo hoy por hoy? Es importante que puedan hablar y definir, ¿sí? También. Cuéntenme. No me quiero pasar a otro tema antes de que me cuenten sus sentires. Y me interesa mucho esto que decían sobre el deterioro físico. Me quedé pensando en ello, nuestro temor a... Claro, los estereotipos, las canas, las arrugas, que el cuerpo cambie, la connotación social de jerarquización, ¿no? De estigmatización, la proliferación de todo tipo de productos estéticos, además, popular, los cambios en la vida. Hay un libro muy lindo que les recomiendo, que me parece que no está en PDF, no está en PDF. Se lo quise recomendar a una paciente, lo tienen que comprar, que se llama Los cambios en la vida de las mujeres. Y tiene que ver con esta mirada, ¿no? Una mirada que pone en valor la vejez, la adultez mayor y potencia los recursos. Pero ¿qué pasa con los cambios en la vida de los varones? ¿No? Los varones pensándose a sí mismos, ¿qué varones quieren ser cuando sean viejos? Pensarse viejos, llegar a viejos, ¿no? Esto de quedarse en el camino por los efectos mismos del costo del privilegio patriarcal, que hay que ser macho, me la banco y muero frito. Nosotras por ahí no tenemos que mostrar tanto. También, como hablaba Virginia recién, nosotras en los barrios, en los sectores populares poniendo el cuerpo, en nuestras familias. Ahí me llegan todos los mensajes juntos. Yo la vi a mi mamá mal, dice Vanessa. Afónica. ¿Vos la ves a tu mamá mal, Vane? ¿Cómo está ella hoy por hoy? ¿Cómo está viviendo este momento? Vivimos el otro día hablaba con un amigo, en una sociedad que tiene un modo de estructuración del poder que es necropolítico, en el sentido en que parece la política del descarte para todes, salvo para quienes detentan más privilegios. Entonces, ¿qué pasa con la adultez, con la vejez? Las políticas tienen que ser elaboradas por nosotros. No pueden funcionar, y es que no saben lo que es ser vieja es determinar sobre nuestra vida. Con un enfoque que va desde la limosna hasta la lástima. Estoy absolutamente de acuerdo, Virginia. Ustedes tienen que definir las políticas públicas en su diversidad.
para ustedes. Y desde un lugar totalmente proactivo, desde un lugar ciudadanizante y no desde el lugar de el asistencialismo que pasiviza, ¿no? Totalmente. Especialmente estoy bien, estudiando por modalidad virtual un posgrado de psicoanálisis en el AMEVINO. Mira qué lindo. Al principio no fue fácil, pero ahora estoy manejándolo mejor. Sigo con mi analista online. Genial, Mavi. Bueno, son modos de seguir en acción y seguir generando y proyectando posibilidades. No es para todo el mundo de la misma manera, ¿verdad? Yo, experiencias cercanas a mayores situaciones de vulnerabilización, recuerdo haber ido a la Universidad de El Salvador en psicología evolutiva a trabajar este tema con la gente de adultos mayores de la municipalidad en la que trabajaba. Hola Raquel, con mi compañera Alexa. Y Alexa lo que planteaba era, ¿de qué vejez me hablan? Nosotras tenemos una expectativa de vida como feminidad travesti de 35, 40 años. Nosotras ni podemos pensar, ¿no? Muchas de las compañeras ni pueden pensar en la misma vejez que estamos pensando nosotros. Lo mismo pasa en situaciones de mucha desigualdad. Si vemos datos epidemiológicos o estadísticos, nuestro país es sumamente desigual e inequitativo, y esto tiene consecuencias en que hay poblaciones en las que las personas no llegan a tan viejas, como puede ser en los sectores medios o altos de nuestro país, ¿no? Hay una cantidad de barreras para el acceso a los derechos, a la salud y al bienestar, digamos, y a la calidad de vida, que hacen que las personas se queden en el camino y no puedan disfrutar de la vida de la misma manera. Y me parece que es importante ver que vejez no es igual para todos. No es igual para una persona vieja que hoy está en situación de calle, que está, como decía Daniel, en un geriátrico o en un lugar de cuidados, o que está aislada o que tiene redes. Es muy diferente en este punto. A mí siempre me han enseñado mucho las personas y me siguen enseñando mucho las personas grandes. ¿Qué más? ¿Cómo piensan esto? ¿Cuáles son sus temores en relación a las vejeces? ¿Qué piensan? A mí mi tema favorito. ¿Qué piensan en relación a la sexualidad y la vejez? Y las vejeces. ¿Qué pasa con la sexualidad en la vejez? Tema no hablado, lo mismo que con la discapacidad. Tema no hablado. Yo me acuerdo que siempre de una anécdota muy triste, de un error que cometí cuando era residente. Les voy a contar mi anécdota porque yo me hago cargo de mis errores profesionales porque son los que más me han enseñado. Yo en esa época era muy joven. Tenía 20 años menos que ahora, no sé cuántos años menos que ahora. Era residente en el Hospital Durán de Educación y Promoción de la Salud, ¿sí? Yo hice una residencia que no es la clínica, sino que es una que a mí... de educación popular. Entonces trabajaba en un espacio de testeo de VIH, me acuerdo en ese momento, charlas y testeo en la promoción de la salud y prevención del VIH-Sida, y al mismo tiempo hacíamos el testeo en consultorio. Entonces viene una mujer grande de 60 y pico de años, yo tenía 20 y pico, con todos los prejuicios que tenía en ese momento. Entonces, en lugar de preguntar por qué venís, le dije, vos venís por un prequirúrgico, ¿no? O sea, supuse que la señora venía a hacerse el test de VIH porque se iba a operar. La señora, por suerte, no se fue. Tal vez yo hubiera mentido, anda a saber, porque lo que yo ofrecí fue una barrera. Y ella me dice, no, yo tuve relaciones sexuales sin preservativo. Entonces, me di cuenta que no solo las personas jóvenes cogen, y no todas las personas jóvenes cogen, básicamente, y me sentí una salame total, y nunca me voy a olvidar, no recuerdo cómo se llamaba esa señora,
Pero yo ofrecí una barrera al no escuchar y al escuchar desde mis prejuicios respecto de cómo yo suponía a los 20 años que era la sexualidad de una persona de 60. Menos mal que la señora no se fue y que la señora volvió por su resultado. Perfectamente no podría haber vuelto más y podría haberme mentido porque metí la pata. El tema no es no meter la pata, sino el tema es preguntarnos, ¿no? Después de que intervenimos, ¿desde dónde intervenimos? Entonces, si pensamos la idea de la vejez como un lugar de pasivización, desde un lugar paternalista, aunque la persona necesite asistencia. Yo siempre me opongo a la idea de asistencialismo. Asistencialismo no es brindar asistencia o que las personas necesiten asistencia. Todos podemos necesitar ser asistidos. El tema es con qué modelo asistimos también. Si es un modelo de promoción de la ciudadanía, de la autonomía, del autocuidado y del respeto intersubjetivo, o siempre miramos desde un lugar de pasivización, donde la otredad queda en un lugar siempre subalterno a nuestro poder, a merced de nuestro poder, ¿no? Entonces me parece que esto es importante para pensarlo. ¿Alguien más que esté por ahí que quiera comentar respecto de las vejeces? Es un poco difícil conectarse con el otro, aunque siempre está la esperanza del encuentro, dice Mavi. El tema es que ahora con el virus el sexo está como olvidado por ahora, por lo menos el modo tradicional de tener sexo, sí. Cuando yo digo que mi pareja se fue desgastando porque se fue el erotismo y me miran con cara de ¿y qué pretendes a los 70 años? A ver, ¿cómo es ese prejuicio? ¿Y qué pretendes a los 70 años en relación a tu sexualidad? Esther Díaz, que es una docente y una autora que creo que pasa a los 80, a los 70 y pico, escribe mucho sobre cómo ella empezó a disfrutar de la sexualidad pasados los 70, pasados los 80 años, ¿no? Me parece que esto es importante. No asociar la sexualidad a la reproducción. Nunca. O sea, digamos, hay momentos donde se cruzan y hay momentos donde no. Y esto es importante, ¿sí? A tenerlo en cuenta. Es fundamental. Fundamental. Pueden tener carriles diferenciales y cambiar los modos de... Digo, no quiero tener una mirada de romantización sobre ninguna etapa de la vida, sino que lo que me interesa es ver qué dificultades pueden existir. Posiblemente en algún momento vamos a necesitar ser cuidades, pero cuidades de qué manera y quienes nos cuidan con qué mirada. Que la ponga en el freezer, que me olvide la sexualidad que es parte de la vida. O si no, te encontrás con muchas mujeres que te dicen, no, yo ya tengo telas de araña. Y ese tipo de cuestiones, o sea, homologando siempre la sexualidad también a la cuestión del encuentro genital. No puede haber otros modos de placer sexual. Y en el caso de los varones, bueno, por algo existe el Viagra. El Viagra es un aliado, es un cruce entre el patriarcado y el capitalismo, y el patriarcado y los modelos de masculinidad, ¿no? Y la pegó ahí. En relación a mantener la erección como sea y al costo que sea. Me parece que también es un fenómeno interesante para esto de la hiperpotencia. Me parece que también es cuerpo masculino máquina. ¿Ah? Y bueno, ¿y qué se espera de los varones? Es de definir colectivamente de qué se trata la vejez como un momento de la vida y no como homologarlo a
a connotaciones negativas, de necesario deterioro o enfermedad, y sus particularidades. Pensemos la vejez y sus particularidades. Masculinidad igual rendimiento. Bueno, ¿qué pasa con el rendimiento? Yo he leído varios textos sobre masculinidad y, bueno, trabajo el tema de masculinidad hace mucho tiempo, pero cuando pensás en los varones pensás como, tampoco hay como, falta pensar cuestiones entre la colectiva masculina, ¿no? En relación al honor, en relación a la productividad, en relación a mostrar virilidad y ser padres muy viejos. Y la cuestión de demostrar ahí hasta que te morís. Eso es. Después hay otras cuestiones que también se van viendo y que puedo ir viendo a lo largo de mi laburo y de mi activismo. Es personas que salen del closet respecto de su orientación sexual cuando son grandes, cuando son viejas. Que pueden, en esta época, a diferencia de otras épocas donde no lo podían expresar y que hicieron toda una vida determinada en relación a los cánones esperables, y que hoy por hoy se animan a manifestar que son gays. Muchas personas que hacen transiciones de género más grandes, he podido trabajar con varias de ellas. No es lo mismo que cuando una persona es más joven en este marco de derechos con la que muchas nacieron, sino que muchas vivieron su juventud en la dictadura. Entonces, salir del closet hoy, transicionar en términos de géneros hoy, bueno, para muchas personas grandes es un desafío y algo que se empieza a plantear como una posibilidad. Creo que lo que esperamos de los varones siempre es ternura. Es una materia que tienen pendiente, aunque todos los casos son diferentes. Bueno, el tema de la ternura humanizante, ¿no? El antídoto contra las violencias. Me parece fundamental hablar de la ternura. Y la ternura en relación a la vejez. ¿Por qué provoca tanto rechazo social la vejez? Cuéntenme. Además de los miedos, al deterioro, a la dependencia. ¿Por qué genera rechazo y discriminación la vejez? La vejez como idea y las personas viejas. ¿Por qué les parece? Hoy por hoy, todo lo que no responde a un determinado modelo nos da como... Miro para otro lado, como una vez dijo Moria Kazan, yo subo las ventanas del auto y me olvido de todo. Bueno, parece que vivimos, por un lado, con muchas cosas así, pero también vivimos con mucha resistencia y con muchas ganas de transformar, ¿no? Estas condiciones. No es lo mismo llegar a viejes con una discapacidad, por supuesto. No es lo mismo el tránsito por la ciudad. Yo me acuerdo que trabajé mucho el tema del acceso a la ciudad con perspectiva de género, y si nuestras ciudades, nuestras veredas, nuestras calles están favorecen la circulación de una persona que camina más despacio, de una persona que usa un bastón, con el ritmo vertiginoso que tenemos, ¿no? ¿Qué pasa a la hora de circular por una ciudad para una persona vieja? Caminar más lento no implica caminar peor, implica caminar más lento. Virginia dice... Es un espejo donde nadie quiere mirarse. La canción de Serrat decía, todos llevamos un viejo encima. Porque es lo más cercano a la muerte. Claro, ¿quién quiere saber sobre la muerte? ¿No? Y estamos en un momento mortífero. Me parece que está bueno saber sobre la muerte y ver cómo queremos vivir. También. Creo que genera rechazo a la vejez porque vivimos en un mundo donde el mandato es estar
el mayor tiempo posible joven. Claro, entonces ves la foto de Cher, que tiene 70 años pero parece de 45, la foto de Nacha Guevara, o sea, hay una negación, una renegación ya, como un ocultamiento mismo de la vejez. Me parece que tenemos que saber del dolor. Yo no me interesa hablar de posiciones románticas. Creo que en otras épocas, ni tampoco que todo tiempo pasado fue mejor. Me gusta describir las situaciones para pensarlas. En otras épocas vos ibas, me llamaba la atención que vos ibas al cementerio y había sillas donde las personas se podían sentar a tomar un tiempo para estar en relación a la muerte. Hoy por hoy es muy express el dolor, la muerte, las enfermedades. Parece que son temas tabú y son destinos posibles, necesarios. Morirnos vamos a morir. El tema es de qué manera más justa vamos a garantizar las condiciones de vida, las condiciones de vivir, enfermar, morir, ser cuidades, como ciudadanos en nuestras diversidades, sin romantizar ni negar nada, todo lo contrario, siendo bien conscientes en algún punto de estas cuestiones que van a acontecer. Me parece que algo muy interesante es esto, es hablar, es generar redes, es estar actives en el sentido de poder generar estrategias donde las personas viejas, adultas mayores, grandes, sean las protagonistas de sus propias políticas, de sus propias necesidades. Yo he visto y he acompañado por mi trabajo en el campo comunitario. ¿Esa consigna cuál decís? He acompañado mujeres que han salido de situaciones de violencia a los 70 y que hoy por hoy pasan los 80 y a partir de esos 70 años empezaron a vivir de otra manera y son referentes sociales a partir de los 70. Ya antes de la pandemia no se hacían velorios, evitando el dolor, la despedida, el duelo posiblemente. Claro, Mariela, y nosotras que somos psicólogas que trabajamos tanto en relación a la muerte, ¿no? A la muerte y a estas cuestiones ligadas al dolor, al encuentro con estos aspectos. Me parece que, por supuesto, hay una cuestión así. Y la pandemia tiene esa cuestión además de no ver a las personas y de no poder hacer el rito. Generar redes es fundamental. Generar redes es nuestra mayor estrategia de protección y de cuidado mutuo y poder poner en palabras estas situaciones y nuestros dolores y poder hablar de aquello que estuvo vedado tantos años, ¿no? Por ejemplo, bueno, la sexualidad, el disfrute, los miedos, los proyectos. ¿Vamos a necesitar asistencia? Bueno, ¿qué tipo de asistencia vamos a brindar quienes hacemos asistencia? Una asistencia ciudadanizante. El destino por excelencia es la muerte, la vejez no. Es interesante cuidarse para llegar a viejez y que la muerte nos encuentre bien vives. Dice, exactamente. La vejez no es un destino por excelencia porque no todas las personas llegan a viejas. Bueno, pensemos cuáles son las condiciones injustas que hacen que no todas las personas lleguen a viejas. Y que cuando llegamos a viejes tengamos las mejores posibilidades, ¿sí? Para transitar la vejez. Hay un enorme desafío interseccional en este punto, que es ver las condiciones particulares de cada quien. ¿Con qué cuerpo llegamos a la vejez? Tiene que ver con el autocuidado, y no hablo del cuidado estético, lo puede incluir, por supuesto. Hablo del autocuidado en relación a la preservación de nuestras riquezas y recursos corporales,
¿no? Como una cuestión empoderante, ciudadanizante, colectiva. Y los costos, siempre dicen las autoras que nosotras vivimos más, pero muchas veces vivimos peor. ¿Por qué? Peor seguridad social, peores jubilaciones. Cuando hiciste trabajo de ama de casa o de trabajadora domiciliaria, tu cuerpo llega con un desgaste particular de la doble, triple, cuádruple jornada. Otra cosa de la cual no hablamos, me parece muy importante también a pensar con perspectiva de género, es el abuelazgo. Esta cuestión de que necesariamente nuestras madres nos van a cuidar a los pibes. Porque aman a sus nietes. Sí, pueden amar a sus nietes, pero no reemplazan la política pública de cuidados. Me parece que también el tema del abuelazgo obligatorio, del cuidado como abueles, las que son abuelas, o abuelos o abueles, no tiene, y cae siempre en las mujeres, como cuidadoras, las viejas están criando a nuestros hijos. En buena medida. Y eso también es necesario, y gratis. Eso también es necesario de ser visibilizado. No tienen por qué. No tienen la obligación de. Y me parece que es un invisible, ¿no? Algo que está naturalizado también. Que también tienen que cuidar a nuestros hijos porque no tenemos espacios de cuidado en los laburos, porque trabajamos precarias, y demás, ¿no? El tema de los cuidados de vuelta, como un tema súper necesario, pero en cuántas situaciones vemos que quienes están criando a los pibes son las viejas, o las adultas mayores, si quieren. Y esto es importante de visibilizar, de vuelta. Más trabajo invisible. Ser abuela no es totalmente. Muchas veces no es que seamos mala leche, muchas veces no nos queda otra que la red de cuidados que nos puede proveer una mamá, una suegra o una vecina grande. El tema es bajo qué condiciones, ¿no? Porque nosotras también estamos precarizadas. Y ahí es una rueda enorme. Me parece que tenemos distintos planos de trabajo. El personal, respecto a nuestras propias transformaciones, podría hablarlo con otros que estén atravesando las mismas, u otras etapas de la vida. Dice Denise Nihamnovich, habla de la ciudadanía en articulación, muy interesante en la categoría de ciudadano, la ecología de los saberes, afectos y cuidados. Buenísimo. Para leerla, me parece excelente. Yo la miro, lo veo desde distintas autorías también, y lo he elaborado así. A mí me han ciudadanizado mucho las viejas, muy jovencita, desde sus saberes y desde sus independencias y de sus salidas de las violencias y de sus vivires de las sexualidades, me contribuyen mucho en la vida. Entonces, bueno, esto me parece que es vital y que es fundamental. Hablamos de políticas públicas, hablamos de transformaciones personales en este sentido, proyectarnos en el futuro posible y en esta articulación entre los ámbitos personales, comunitarios y políticos. Y ahí iremos navegando. Pero es fundamental mantener las redes y una mirada que no sea homogeneizante sobre este momento de la vida ni ningún momento de la vida. Porque todos la pasamos distinto, por motivos personales y por motivos sociales y políticos. Y biológicos. No vamos a negar la biología, cada quien tiene una biología particular también, ¿no? Virginia decía, yo no me arrugo. Bueno, hay personas que viven, su cuerpo se transforma de distintas maneras. Bueno, me parece que la vejez forma otra parte de nuestras múltiples intersecciones que nos hacen un montón de preguntas y estemos atentos a lo que van necesitando las personas viejas, las personas grandes.
y escuchar todo lo que nos enseñan. Eso me parece que es de una enorme humildad también, escuchar lo que nos enseñan. ¿Algo más que me quieran contar esta noche de lunes frío? Vamos cerrando. Hay materiales también sobre varones gays que salen del closet en la vejez. Hay un grupo muy interesante que creo La Revolución de las Viejas. Con todo lo que las regenera me parece un tejido muy valioso. Sí. Así es, hay varias que fueron participando, ¿no? Yo me metí un tiempito, pero... ay, gracias, Luna. Interesante lo que ustedes dicen, porque si ustedes no me dicen, yo no pienso. Yo pienso a partir de lo que me dicen. Me parece que sí. Varias compañeras estuvieron participando o están participando de ese espacio. Pensemos a nuestras referentes grandes. No nos olvidemos de historizar. Es muy valioso historizar. Sí, ahí escribieron lo mismo las compañeras. Sigamos pensando, ¿sí? De ahora en más, nuestros proyectos de vida, también desde otros lugares. Así que sí, yo de lo personal siempre tuve como muy, muy buena onda con las personas grandes, porque siempre me sentí más grande de lo que era hasta que llegué a grande y me siento más joven de lo que soy. Pero bueno, ese era un problema mío ese, de desfasajes evolutivos. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Yo me alimento de lo que dicen ustedes. Son lo más, son lo más. Hay un montón para seguir explorando. Me sirvió mucho trabajar en esto de la transversalidad de género en las instituciones, trabajar con áreas de adultos mayores. Es hermoso, la verdad que es muy lindo ver cómo se te caen todos los estereotipos sobre la vejez cuando ves a la gente, básicamente, ¿no? Así que bueno, desde los lugares que nos toque, la gente que hace políticas, la gente que hace psico, la gente que hace, la gente que es vieja, la gente que está transitando, y no nos olvidemos que no todo el mundo llega viejo y no todo el mundo llega igual, ¿sí? Cuando una compañera travesti te dice, yo ni me imagino a los 80, porque mi colectiva no vive 80 años, me parece que hay que escuchar. Y lo mismo así en relación a las distintas poblaciones. Si ven una pirámide de edades, como en el NEA, la gente vive menos tiempo por condiciones injustas. Así que bueno, la justicia, los derechos humanos hacen a mayor vida y con mayor calidad. Y esto lo van a ir haciendo, lo iremos haciendo en colectiva. Bueno, les mando muchos besos y vamos a ver de qué hablamos la semana que viene, ¿sí? A ver qué nos inspira esta semana. Y hoy es el día, justamente, no fue pensado a propósito, es el día contra la discriminación y el abuso y la violencia contra las personas adultas mayores. Como bruja siempre me pasa que se me sincronizan los calendarios. Así que bueno, sigamos laburando y cuidando a las personas que necesitan ser cuidadas en red. Les mando un beso grande y le dedico este encuentro a mamá. Que no me está viendo este momento, mi viejo no me dan bola. Ellos no me dan bola a mí. Bueno, les mando un beso grande a todos. Chao. A ver cómo finalizo. Estoy tocando cualquier cosa, por supuesto.